Buenas tardes, César, ¿cómo estás? Pues encantado de estar aquí de nuevo, Rosana, de acercarnos a nuestros amigos y suscriptores del Gibor y de zambullirnos en las aguas de la Biblia. Amén. Un décimo episodio, César. Un décimo episodio. No los hacemos de manera tan asidua como nos gustaría. La verdad es que les pedimos disculpas a todos los amigos porque estamos teniendo una agenda muy apretada. Las últimas semanas están siendo de locura. Tanto a ti como a mí nos encantaría hacer no uno o dos a la semana, no, sino prácticamente cada día porque lo pasamos muy bien haciéndolo, pero de verdad que hacemos lo que podemos, Y bueno, sin más preámbulos vamos a empezar. Vamos a saludar a Verónica Gunter y a Carlos Díaz, que nos han dado super thanks, y nosotros somos los que les enviamos a ellos un abrazo enorme y muchísimas gracias. Ambos tienen constantemente sin un super thank. Aparte de eso, lo que nos gusta es que ven los vídeos, tienen comentarios siempre muy positivos y la verdad es que se agradece la cercanía y el cariño de todo el mundo. De hecho, el siguiente saludo, sabes, César, que siempre pues escogemos entre 5 y 10 amigos para darles el nombre. Como hace mucho tiempo que no hacemos ningún vídeo, me gustaría mandar un saludo generalizado y un abrazo generalizado, porque es apabullante, es emocionante, acarician nuestros corazones ver tanta muestra de cariño de todo el mundo, comentarios tan bonitos, ver cómo además ellos se responden. Cuando alguien tiene una duda, pues alguien viene y le responde y le da el versículo que necesita y de verdad que somos muy afortunados de tener unos seguidores tan maravillosos. Y así que mandamos un saludo a todos ellos. Lo segundo que quería decir es que habréis visto que en las publicaciones hemos colgado todo el tema de las congregaciones, porque al principio dedicábamos a leer los comentarios y a decirlo por aquí, pero creo que estamos restando tiempo a poder responder preguntas. Entonces yo remito a todos los que estáis viendo el vídeo y tengáis alguna consulta, escribid en los comentarios de la misma publicación y conforme vayamos teniendo información irá apareciendo allí. Ahora bien, sí quiero de alguna manera decir que, como ya bien puse en la publicación, hay una iglesia de Madrid que nosotros hemos recomendado, que es una iglesia que realmente César ha estado allí y conoce además al pastor y puede dar fe de que es una iglesia de sana doctrina. Además es una iglesia donde se realizan bautismos. En la congregación de Colombia, que también hemos aconsejado, sí, vino de parte de una persona muy cercana a César, de la cual César también confía mucho, y de alguna manera sentimos que se puede confiar en esa congregación. Pero también queremos decir que cuando la gente escribís y decís, yo estoy yendo a una congregación en tal sitio y es de sana doctrina, y la verdad es que nos mueve el corazón y sobre todo poder ayudar a los demás, pero también queremos decir que nosotros no la conocemos. Entonces las congregaciones, cada una son un microcosmos diferente y luego a lo mejor alguien puede llegar y puede parecer que pues no le gusta lo que predica el pastor, o a lo mejor hay cosas que suceden en la congregación que no es lo que se esperaban, pero bueno, siempre está bien que vayan y prueben, pero no quiero que luego suceda que digan, bueno, del Gibor me han enviado a esta iglesia y esta iglesia no es lo que decían. Nosotros siempre vamos a decir, de esta iglesia damos fe de que es de sana doctrina, pero del resto no podemos asegurarlo. Aún así, no quiero que esto frene a la gente para poder seguir aconsejando iglesias que ellos creen que son de sana doctrina y son bienvenidas, porque lo mejor es ir y probar, y si no, uno siempre está a tiempo de volver a casa y no seguir yendo. Si te parece, empezamos, César. Vamos allá. Muy bien. Mira, yo quiero empezar con una persona que es un gran amigo del Gibor. Él es Antonio Costa de Cañada, él es de Murcia. Y bueno, en distintos episodios han ido apareciendo preguntas suyas. Es un seguidor de Bellevue y del Gibor. Y tiene también tu Biblia de estudio. Dice que le está ayudando mucho. Y bueno, él está en un momento en el que
tenía diferentes cuestiones. Él me escribió por privado, le dije si quería mantener la privacidad y me dijo que no, que a él le parecía bien exponerse porque quizá podía ayudar a otras personas, y a mí me parece muy valiente por su parte y realmente pues me parece bien decirlo. Él primero dice, me gustaría saber cómo congregarme. Y él dice que está meditando últimamente mucho en Hechos 2, versículos del 37 en adelante, y dice que le llama la atención la forma en la que se reunían los primeros cristianos en casa. Y dice si eso sería posible y válido hoy en día. Si te parece, César, voy a formularte las preguntas una por una para que... Vamos allá. Sí, vamos allá. Adelante. Bueno, sí. Sí, por si no lo has oído bien, que si sería posible y válido hoy en día reunirse en casas como lo hacían los primeros cristianos. Yo creo que eso no tiene ningún tipo de discusión. Históricamente, la verdad es que tener templos, tener lugares de culto específicos para el cristianismo es algo que no aparece hasta el siglo IV, hasta inicios del siglo IV, y eso significa que los 3 primeros siglos de historia del cristianismo, los creyentes, por regla general, se reunían en casas, a veces, en algún caso, en cementerios, por ejemplo, las catacumbas, porque era un lugar de difícil acceso para las fuerzas del Estado que podían estar intentando perseguir a los cristianos. En la misma Biblia se hace referencia a esa iglesia que se reúne en la casa de César, por ejemplo, lo cual quiere decir que debía haber un cierto número de creyentes, generalmente eran congregaciones relativamente pequeñas, en ese caso que se reunían en la propia casa del emperador, quizá eran libertos, esclavos, gente relacionada con la administración de la casa del emperador, que efectivamente se reunía ahí, y hay varias referencias a lo largo de la Biblia del Nuevo Testamento a reuniones en casas. Esto era realmente lo habitual. Arqueológicamente es interesante que algunas de esas casas, que eran casas particulares, donde en un momento determinado se reunía el domingo la iglesia, porque la iglesia se reunía el domingo, es el primer día de la semana, como menciona, por ejemplo, el libro de los Hechos en el capítulo 20, pues en algunas de esas casas arqueológicamente se ha descubierto que en algún momento, precisamente porque se reunía un cierto número de personas y se daba la circunstancia de que el número de personas aumentaba, hicieron incluso reformas de albañilería en la casa para tumbar algún muro para que pudiera haber un espacio más amplio en el cual poder reunirse, lo cual no deja de ser bastante interesante. Algunas casas en Oriente Medio presentan ese tipo de reformas de albañilería, de esas reformas arquitectónicas para dar entrada a más gente. Por regla general eran congregaciones pequeñas. Desde nuestro criterio hoy en día estamos hablando de congregaciones de 20, 30, 40 personas, no más, pero ciertamente eran congregaciones muy vivas. ¿Eso es algo obligatorio? No, no es algo obligatorio. Por supuesto que la gente se puede reunir en una iglesia, en un local grande, se puede reunir en cualquier sitio donde efectivamente se dirijan a Dios en oración, lo puedan alabar, escuchen su palabra, etcétera. Es decir, el lugar es algo absolutamente accesorio. Pero yo creo que vamos a ir yendo en las próximas décadas hacia un fenómeno cada vez mayor de iglesias caseras e iglesias más pequeñas, e incluso creo que el fenómeno de las macroiglesias, de las grandes iglesias, ya ha empezado a dar señales de agotamiento. Esto no quiere decir que vayan a desaparecer el año que viene. Esas señales de agotamiento, bueno, se pueden prolongar 10, 15, 20 años, pero yo creo que muchísimas iglesias que incluso no son macroiglesias van a cerrar en los próximos años, no van a poder mantener una estructura que al final resulta muy poco operativa y además muy cara económicamente. Y creo que, por el contrario, cada vez vamos a ver más congregaciones numéricamente más pequeñas, pero mucho más estables, mucho más sólidas, mucho más fraternales, que en muchos casos, no en todos, pero en muchos casos se reunirán en las casas. Muy bien, la segunda pregunta que plantea
es sobre si es posible y válido acudir a una ermita católica si el mensaje está centrado en Cristo. Y él nos explica que su entorno familiar es católico, aunque no comparten todas las doctrinas, como por ejemplo la confesión sacerdotal. Dice nuestro amigo, con ellos puedo compartir el mensaje de Jesús, aunque en algunas cuestiones tengamos discrepancia. Con ellos estoy tratando de fomentar las reuniones en casas para orar, estudiar la Biblia, partir el pan, comer y compartir experiencias de la vida, de momentos sin éxito. Bueno, vamos a ver, yo creo que el hecho de ir a una reunión en una parroquia católica poco va a aportar, porque de hecho esa misma parroquia católica es una parroquia que ya está totalmente contaminada, que ya está totalmente inficcionada por la idolatría, por el hecho de rendir culto a seres que no son el único Dios, que es el único que merece culto, y por el hecho de la predicación de doctrinas que son contrarias a la Biblia. Eso me parece que son hechos objetivos. Ahora bien, para ser lo más ecuánime y lo más justo posible, yo tengo que decir que he conocido grupos católicos que en un momento determinado decidieron ponerse a estudiar la Biblia, generalmente en casas, y que son grupos que a medida que fueron avanzando en la Biblia acabaron saliendo de la Iglesia Católica. Ese es un fenómeno que yo he visto en multitud de ocasiones. No conozco un solo grupo católico que se haya puesto a estudiar la Biblia medianamente en serio y que haya seguido allí dentro, sino que por regla general lo que se ha producido es una salida masiva de esa gente de la Iglesia Católica. Conozco iglesias evangélicas en España y conozco iglesias evangélicas, sobre todo en Hispanoamérica, que empezaron como pequeños grupos caseros católicos que querían avanzar en el conocimiento de la Biblia, que fueron descubriendo el mensaje de la Biblia y cómo se distancia muchísimo de la Iglesia Católica, o más bien la Iglesia Católica del mensaje de la Biblia, y que acabaron saliendo y convirtiéndose en iglesias evangélicas. Y esto es algo que sobre todo en Hispanoamérica ha sido muy común durante décadas y que ha venido a veces incluso de la mano de movimientos católicos que pretendían regresar a la Biblia, como es el caso de la Renovación Carismática Católica. La Renovación Carismática Católica surgió en Estados Unidos por inspiración del movimiento pentecostal y fundamentalmente del libro La cruz y el puñal de David Wilkerson. Pretendían crear una renovación dentro de la Iglesia Católica, pero finalmente sucedió lo que pasa con todos los movimientos de renovación dentro de la Iglesia Católica, que o acaban siendo domesticados y se quedan dentro de la Iglesia Católica con todo lo que de antibíblico tenga, o que siguen profundizando en la Biblia y acaban fuera de la Iglesia Católica. Y en ese sentido, yo he conocido gente así tanto en España como en Hispanoamérica, sobre todo en Hispanoamérica, que empezaron a estudiar la Biblia, que la estudiaban de una manera íntegra y con decencia y con sinceridad de corazón, y por supuesto acabaron saliendo de la Iglesia Católica. Y es muy posible que estos grupos a los que se refiere nuestro amigo, pues en un momento determinado, si se toman en serio realmente el estudiar la Biblia, acabarán recorriendo ese camino. Bueno, pues como él preguntaba si podían reunirse en casas y además ya lo está haciendo, tiene la oportunidad también de guiar, ¿no?, a su familia en todo ese proceso. Ojalá suceda. César, la última pregunta de Antonio es sobre el bautismo. Dice, me gustaría bautizarme de verdad, pero en las iglesias protestantes cercanas a mi hogar exigen firmar una membresía y permanecer a modo de club religioso. ¿Sería posible ser bautizado por cualquier hermano en la fe ya bautizado sin acudir a una iglesia local? ¿O por el contrario, podría bautizarme con otra persona en las mismas condiciones que yo? Es decir, bautizarnos mutuamente. Nos dice, gracias por vuestra atención, bendiciones. Muchísimas gracias a ti, Antonio, y espero que estas preguntas, las respuestas de César te ayuden. Un abrazo. Bueno, vamos a ver, históricamente el bautismo se ha ido relacionando cada vez más con la acción de un ministro religioso, en la Iglesia Católica el sacerdote, en una iglesia de una denominación evangélica el pastor, y para mucha gente esto tendría que ser así. La verdad es que no es así en la Biblia.
Es decir, en la Biblia no encontramos que necesariamente tenga que ser un ministro el que en un momento determinado bautiza a una persona, ni mucho menos, e incluso ha habido gente que, teniendo un papel muy importante en la difusión del Evangelio, sin embargo, no se dedicaba a bautizar. El propio Pablo, escribiendo a los Corintios, les dice que el bautizar, que bautizó muy pocos, a una familia, y que piensa que no muchos más. O sea que esa es una construcción posterior que no necesariamente está mal, pero que tampoco tiene un grado de exigencia bíblica. Tampoco lo tiene el hecho de que si una persona se bautiza, pues tiene que convertirse en miembro de esa iglesia y firmar una especie de compromiso de continuidad. No hay nada de eso en la Biblia en ningún sitio. No digo que necesariamente esté mal, pero son requisitos que no están propiamente en el Nuevo Testamento. Yo creo que cualquier persona en un momento determinado puede bautizar a otra persona. Esto, dicho sea de paso, la misma Iglesia Católica lo reconoce, que el bautismo es el único sacramento que puede administrar cualquier fiel. Bueno, pues en peligro de muerte, en determinadas situaciones de necesidad puede ser así, aunque seguramente la mayoría de los católicos lo ignoran, pero es así incluso en la Iglesia Católica y con mucha más razón en iglesias evangélicas. Esto me parece bastante claro. De hecho, por ejemplo, en el caso de nuestra congregación local en Bellevue, nosotros hemos bautizado a gente que no es miembro de la iglesia, y los hemos bautizado porque era gente que se identificaba con Bellevue, que deseaba bautizarse en comunión con la iglesia y que vino incluso de estados fuera del estado donde está Bellevue y luego regresaron a su estado de origen, y por supuesto, pues claro que bautizamos a esa persona, y el compromiso del bautismo es con Dios, no es con una congregación local, aunque esperamos que se integre en una congregación local, pero no es la entrada en una congregación local o en un club religioso, como decía nuestro amigo, sino que es una relación con Dios en ese sentido. Dado que finalmente el bautismo lo puede administrar cualquier creyente, la pregunta de, bueno, ¿y una persona puede bautizar a otra y a su vez esta bautizar a otra? Es una pregunta bastante menos absurda de lo que parece y que además tiene precedentes históricos. Hay un caso clarísimo que es el de los primeros anabautistas en el siglo XVI, que estudiando la Biblia se dan cuenta de que el bautismo solo puede ser un bautismo de adultos sobre la base de una confesión de fe, pero ninguno de ellos ha recibido ese bautismo. Y de hecho quieren ser obedientes a la palabra de Dios, recibir un bautismo de adultos, y no tienen a nadie que los pueda bautizar, con lo cual en una reunión hay uno que bautiza a otro, el otro le bautiza a él y a continuación bautizan a otras personas que reciben ese bautismo neotestamentario, ese bautismo bíblico. Yo creo que no hicieron nada incorrecto en ese momento, pero creo que hoy en día es algo que no es necesario, que seguramente provocaría dudas sobre la naturaleza del bautismo en algunas personas, y yo creo que lo más correcto es efectivamente buscar una iglesia que bautice a esa persona, y en el culto del bautismo no necesariamente quien bautiza tiene que ser un pastor, ni un ministro, ni cosa parecida. Es algo totalmente indiferente, porque en última instancia pues el sacramento del bautismo, por llamarlo así, no está vinculado en ningún momento en la Biblia a la acción de un ministro. Eso es un desarrollo teológico bastante posterior. Muy bien, siempre puede ir a la iglesia de Madrid, hacer una excursión con su amigo, ¿verdad? A la iglesia que hemos recomendado. Esperamos que te haya podido ayudar, Antonio. César, la siguiente pregunta es la misma que la anterior, por lo tanto no tiene sentido que la vuelva a decir, pero no puedo no leer esta pregunta porque es de un paisano tuyo, casi vecino. ¿De acuerdo? Vale. José Antonio Garreta, al que le mandamos un abrazo enorme, dice: hola, iglesia de Bellevue. Esto es el Gibor, José Antonio, pero no pasa nada porque somos Bellevue y el Gibor es un mismo cuerpo. Les escribo desde España y más concretamente desde Madrid, distrito Puente de Vallecas, muy cerca de donde vivió don César. Lo primero que tengo que hacer es agradecerles que este canal funcione como lo hace, porque de esta manera mi conocimiento de la Biblia es mucho mejor.
Ojalá pudiese acudir presencialmente a la iglesia de Bellevue. Bueno, sería una bendición para nosotros, José Antonio, no lo dudes, que te esperaremos con los brazos abiertos si vienes. Dice, voy a hacerles mi pregunta, ¿solamente un pastor puede bautizar o lo puede hacer cualquier creyente? Se me olvidó decirles que llevo siguiendo a don César desde que trabajaba en COPE. Ojalá le hubiese conocido antes. Bendiciones. Dios te bendiga, José Antonio. Bueno, José Antonio es muy generoso conmigo y tengo que reconocer que me ha emocionado porque esa referencia al puente de Vallecas, donde yo viví buena parte de mi vida, toda la primera parte de mi vida, casi media vida, y donde me temo que nunca voy a poder regresar, la verdad es que esto me conmueve muchísimo y efectivamente la pregunta, como tú muy bien comentabas, Rosana, ya ha sido respondida, pero el abrazo muy fuerte, pues José Antonio no se libra de él, ¿no? Porque efectivamente es muy conmovedor lo que dice y creo que son palabras también muy generosas. Así es. César Jesús Abdul nos dice, doctor Vidal, somos muchos los que asistimos a una iglesia que tiene a su vez un movimiento político y se practica la profecía como tema central del culto. ¿Puede una iglesia cristiana tener estas prácticas? Por favor, acláreme estas dudas. Vamos a ver, a mí me parece evidente que, por supuesto, entre la enseñanza que hay que dar en el curso de la Iglesia, porque se supone que la Iglesia, la congregación local, tiene que enseñar toda la Biblia en algún determinado momento, tiene que enseñar todo el consejo de Dios, pues evidentemente tendrá que enseñar Ezequiel y tendrá que enseñar Daniel y tendrá que enseñar Isaías, y esto es correcto. El problema es que lo que se suele decir que es enseñanza sobre la profecía en muchas iglesias no tiene punto de contacto con la profecía en la Biblia. Es una enseñanza que es verdaderamente antibíblica, que denota una ignorancia muy preocupante de lo que enseña la Biblia y que además se instrumentaliza políticamente. Es uno, no todos, pero sí uno de los grandes problemas del dispensacionalismo. El dispensacionalismo es una escuela escatológica que no tiene ningún punto de contacto con la Biblia, aunque crean que sí. También lo creen los testigos de Jehová y los adventistas del séptimo día, que tienen una variedad de ese mismo cáncer espiritual que tiene el dispensacionalismo, que realmente interpreta de manera disparatada, incluso ridícula, los textos proféticos de la Biblia. Por ejemplo, va a Daniel y cuando Daniel está hablando de profecías que ya se cumplieron en el siglo II antes de Cristo sobre el rey del norte y el rey del sur, es decir, la dinastía seleucida en Siria al norte y la dinastía lágida en el sur, en Egipto, bueno, pues dicen que eso es Rusia y Estados Unidos. Bueno, eso es un disparate y es una vergüenza que realmente se enseñen cosas así. Llegan a la profecía de las 70 semanas, que es una profecía que siempre el pueblo de Dios ha sabido que se cumplió en el siglo I en su totalidad, y se inventan una semana 70 que está en el futuro con el anticristo, con la construcción del tercer templo, es decir, una serie de disparates que no tienen la menor base bíblica y que se intentan construir con una imaginación calenturienta y tomando un texto de aquí y un texto de allá. Y esto ya es muy grave, porque es utilizar la palabra de Dios de mala manera, es repetir cosas que son falsas. Es muy grave también porque el dispensacionalismo es un sistema que originalmente crean dos jesuitas que se llamaban Lacunza y Rivera para ir en contra de la reforma protestante del siglo XVI. Es muy grave porque ese dispensacionalismo se difunde finalmente a través de la Biblia de Scofield, que era un personaje de más que dudosa moralidad y que esa Biblia fue apoyada desde el principio por un banquero judío que se llamaba Untermeyer, que era sionista, que por supuesto quería envenenar con el sionismo a los cristianos en Estados Unidos y que además era luciferino, pertenecía a una sociedad secreta y de hecho el jardín de Untermeyer, todavía que existe en Nueva York, está lleno de símbolos ocultistas. Un asesino en serie de Estados Unidos que se llamaba el hijo de Sam, pues cuando iba a asesinar gente iba a inspirarse al jardín de Untermeyer.
Es decir, todo esto descalifica totalmente, sobre todo desde la perspectiva bíblica, al dispensacionalismo. Pero lo grave es que el dispensacionalismo se ha difundido primero en Estados Unidos y después desde Estados Unidos en otros países porque tiene un contenido político muy claro y es un contenido de defensa del sionismo que es totalmente contrario a las Escrituras, que sigue pensando que los judíos son el pueblo de Dios aunque no crean en Cristo, cuando la Biblia dice claramente que aquellos que no han creído en Jesús son arrancados, son cortados, son extirpados de Israel y que por el contrario aquellos que han creído en Jesús, aunque sean gentiles, aunque sean goín, aunque no sean judíos, han sido injertados en el pueblo de Israel. Esa es la enseñanza bíblica. Bueno, pues evidentemente el dispensacionalismo no lo hace y luego tiene una instrumentalización política que es la de justificar todo lo que haga el Estado de Israel, aunque sea criminal. El Estado de Israel no solamente está perpetrando ahora mismo una limpieza étnica verdaderamente terrible en el Líbano, no solo lleva años perpetrando un genocidio en Gaza, y esto lo reconocen hasta judíos israelíes que son expertos en genocidio, sino que además el Estado de Israel es la capital del movimiento homosexual en el Mediterráneo. La ciudad que por antonomasia es la capital del movimiento gay, ya no solo en el Mediterráneo, en el continente asiático, es Tel Aviv. Y en estos momentos el Ministerio de Turismo del Gobierno de Israel está patrocinando un gran encuentro homosexual que tendrá lugar este verano y que va a tener lugar en el lugar donde estuvieron Sodoma y Gomorra, que fueron ciudades destruidas por Dios por razones que no voy a repetir aquí porque creo que todo el mundo las conoce. De manera que efectivamente esa utilización del Nuevo Testamento, de la Biblia en general, de una manera que no se corresponde con el mensaje de la Biblia y que además se hace para justificar lo injustificable y que además implica que se cree que hay dos pueblos de Dios, uno que cree en Jesús y otro que no cree en Jesús y lo niega y blasfema contra Jesús, pues es absolutamente inaceptable. Y desgraciadamente es algo que se da en algunas iglesias para vergüenza de esas iglesias, tengo que decirlo. Josefa Pérez dice, en Hebreos Jesús no niega la restauración del reino de Israel, solamente cuestiona los tiempos, no niega el hecho en sí, lo cual es una profecía en sí. Vamos a ver, yo creo que el texto al que se refiere es al de Hechos, no a Hebreos, sino a Hechos, y concretamente el texto que cita nuestra amiga es el siguiente. Hechos, capítulo 1 y versículos 6 y 7, donde dice lo siguiente, o 6 en adelante. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que mi Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bien, aquí hay varias cuestiones. Voy a intentar ser breve. Primero, aquellos que están continuamente especulando con una supuesta restauración de Israel incurren en una gravísima desobediencia. Aquellos que se dedican a lanzar fechas, aunque sean aproximadas, de la segunda venida de Cristo, del arrebatamiento, etcétera, están perpetrando una gravísima desobediencia contra las enseñanzas de Jesús. La enseñanza de Jesús dice que los tiempos y las sazones están en la sola potestad del Padre y que los tiempos y las sazones se da la circunstancia que son solo cosa del Padre, no es cosa vuestra, y lo que vosotros tenéis que hacer es testificar, ser testigos de mí, no de una supuesta restauración de un Estado en Israel. Primera cuestión que me parece importante. Y los que siguen ese camino desobedecen gravemente la enseñanza de Jesús y tendrán que responder al Señor por haber desobedecido de una manera tan reiterada y tan testaruda. Segunda cuestión que me parece tremendamente importante. ¿De qué reino está hablando aquí Jesús? Es decir, nuestra amiga nos dice, bueno, pero esto es una profecía que se va a cumplir. Segunda cuestión,
Esto no tiene nada, absolutamente nada que ver con el Estado de Israel. Absolutamente nada, por más que ese Estado de Israel pretenda que es Israel. ¿Y por qué decimos esto? Porque en la Biblia Israel no es jamás una entidad política formada por gente que desobedece a Dios, sino que por el contrario, Israel para Dios está formada única y exclusivamente por aquellos que creen en Jesús. ¿Cree el Estado de Israel en Jesús? No, pues no es Israel a los ojos de Dios, por mucho que lleven la bandera blanquiazul o la estrella de David, que por cierto no solo no es un signo que esté en la Biblia, sino que es un signo de profundo carácter ocultista desde hace siglos. Y alguno dirá, esto porque lo dice usted. No, esto porque lo dice la Biblia. En Hechos 3, apenas un par de páginas después de este pasaje que hemos leído de Hechos, lo que dice Pedro es lo siguiente. Hechos 3 y versículos del 18 en adelante dice: pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los profetas: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. La enseñanza que Pedro pronuncia aquí se basa en lo que establece el libro de Deuteronomio capítulo 18. Dios va a levantar a un profeta, igual que me ha levantado a mí, Moisés levantará un profeta en referencia al Mesías. Aquellos que no escuchen al Mesías son desarraigados de Israel, dejan de ser Israel. Y alguno dirá, bueno, pero las promesas a Abraham solo son recibidas por los que creen en Jesús. ¿Creen en Jesús la aplastante mayoría de los judíos que viven en el Estado de Israel? No, luego no van a heredar las promesas de Abraham. Y alguno dirá, bueno, pero esto lo dice usted porque sí. No, lo digo porque es lo que enseña de manera indiscutible la Biblia. En Gálatas capítulo 3, Pablo afirma lo siguiente. Gálatas 3 dice así, versículos 19 en adelante. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayos, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay ni varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Aquellos que son linaje de Abraham para Dios y herederos según la promesa son los que creen en Cristo, y da lo mismo que sean judíos o gentiles, hombres o mujeres, esclavos o libres. Y alguno dirá, bueno, pero la Biblia dice que hay que orar por Jerusalén, que tenemos que tener presente en Jerusalén, hay que orar por Jerusalén. Sí, pero no es esta Jerusalén. Y de nuevo, ahí lamentablemente el dispensacionalismo ha pervertido y prostituido lo que es la enseñanza clara de la Biblia.
En esta misma carta a los Gálatas, capítulo 4, habla de cuál es la Jerusalén que importa a aquellos que siguen a Jesús y no tienen nada que ver con la Jerusalén actual ni con la Jerusalén terrenal. No porque yo lo diga, lo dice la Biblia. En Gálatas 4 y versículos del 21 en adelante dice así: Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Pues como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Pablo deja claramente establecido que hay una Jerusalén terrenal, la misma que existe ahora y que existía en la época de Pablo. Esa Jerusalén terrenal no tiene ninguna importancia para los que creen en Jesús. Tiene 0 importancia y su significado es profundamente negativo, porque es el de gente que es esclava espiritualmente. La Jerusalén que nos importa a nosotros es la Jerusalén celestial, la Jerusalén libre, la Jerusalén en la que se entra precisamente porque Cristo nos ha liberado y porque esa es la Jerusalén compuesta por los que creen en Jesús. Y aquellos que pierden todo esto de vista por un sionismo con el que los han engañado, lamentablemente están negando verdades importantísimas en la vida de los cristianos. Este es un aspecto que tiene que quedar absolutamente claro. Y, por supuesto, y esto es otra cuestión evidente, pero yo reconozco que con la mala enseñanza que se da en escatología en no pocas iglesias, pues seguramente hay gente que esto le puede sonar a chino, le puede sonar absolutamente novedoso, le puede sonar como algo que está diciendo este señor. La realidad es que el reino de Dios no es algo futuro, sino que el reino de Dios ya ha llegado, cosa que muchísima gente desconoce y se deja engañar por aquellos que efectivamente les cuentan hasta las fechas en que va a llegar ese reino de Dios. Y alguno dirá, ¿pero eso lo dice usted? No, eso lo dice el propio Cristo. Si me acompañan ustedes al Evangelio de Lucas, capítulo 11, Lucas 11 y versículo 20, dice así Jesús discutiendo con fariseos, que luego serían la base del judaísmo posterior, del judaísmo que aparece en el Talmud. Y lo que dice es tremendamente evidente. Dice así en Lucas 11 y versículo 20, está hablando Jesús. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. No dice el reino de Dios va a llegar dentro de 20 siglos. Y además va a ser un estado de judíos que escupen sobre Jesús y que niegan a Jesús como Mesías. No. ¿Cómo va a decir Jesús semejante disparate? Por mucho que haya gente ahora que lo repite. Jesús anuncia la enseñanza de la Biblia. Y es que el reino de Dios ha llegado ya con él. Y eso se puede ver en el hecho de que él expulsa a los demonios por el dedo de Dios. Y si tienen ustedes un conocimiento mínimo de las parábolas del reino en el Evangelio, verán que el reino no es algo que va a aparecer dentro de 2000 años. Es algo que ya
vino con Jesús, que se va desarrollando a lo largo de la historia y que se consumará al final de la historia. Y por eso se compara con un campo donde se ha sembrado en un momento determinado cizaña. Y a lo largo de la historia el trigo y la cizaña crecen juntos, pero habrá un momento en que se separen. O por eso se compara con una red barredera que va cogiendo peces malos y peces buenos, pero que al final separará a los malos y a los buenos. O por eso se compara con una predicación que es el sembrador, que se produce ya en el siglo I. En todas las ocasiones Jesús no dice esto se parece al reino que será dentro de 2000 años, sino que dice el reino de los cielos es semejante en presente a lo que aparece en estas parábolas. Siento haberme extendido un poco, pero creo que la pregunta era una muy buena pregunta y exigía poder responderla sobre la base de la Biblia. Sí, totalmente. Y de hecho te voy a compartir un mensaje. Ahora no recuerdo el apellido, sé que se llama Carmen, que es de España, y me dijo que te dijera que por favor que no acortes las preguntas, que está muy bien que te alargues porque así queda claro y aprenden. Y al final, como lo que queremos es aprender, yo también creo que, bueno, pues que si te alargas es porque consideras que necesitas extenderte y matizar todo lo que necesites. Bueno, esa es una sugerencia peligrosa, pero la tendré en cuenta de todas formas. Edinson Constanzo nos dice: saludos desde Chile, muy interesante todo lo relacionado con Israel, pero quería preguntar, ¿qué son entonces los 144.000 sellados que salen en el Apocalipsis? Muchas bendiciones para ustedes. Bueno, es una buena pregunta y, por supuesto, cualquiera que se haya molestado en leer alguna de las referencias a los 144.000, pues sabrá que hay interpretaciones diversas. Para el dispensacionalismo son 144.000 judíos que se van a convertir a Cristo en la gran tribulación. Esto es una pavada tremenda. En fin, procuro tomármelo por el lado cómico porque esto es ridículo. Esto no lo ha creído absolutamente nadie en 19 siglos de historia del cristianismo hasta que aparece el dispensacionalismo. Bueno, es una interpretación tan absurda como la de los testigos de Jehová, que piensan que son 144.000 literales y que por lo tanto, pues como son 144.000 literales pero espirituales, pues estamos hablando de 144.000 que son los únicos que van a ir al cielo y el resto se va a quedar en un paraíso en la tierra. La versión de los testigos de Jehová, que por cierto los testigos de Jehová no creyeron durante las primeras décadas de su historia, es tan ridícula y tan antibíblica como la del dispensacionalismo. Voy a intentar explicar esto brevemente, pero no sé si va a ser tan fácil. Vamos a ver, el Apocalipsis es un libro donde en varias ocasiones se escucha una imagen y a continuación se ve el significado de esa imagen. Por ejemplo, si alguien me acompaña a Apocalipsis capítulo 5, Apocalipsis capítulo 5 y versículos del 6 en adelante. Vamos a ver, Apocalipsis capítulo 5 y vamos a ver del 1 en adelante, para ver el contexto y explicarles lo que quiero decir. Dice así en Apocalipsis 5 del 1 en adelante. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¿Qué escucha Juan? Bueno, el libro de los 7 sellos, nadie es digno para poder abrirlo, no hay manera de explicar la historia porque nadie lo puede abrir. Juan rompe a llorar porque no hay nadie que pueda abrir ese libro y entonces oye quién lo puede hacer. ¿Y qué es lo que oye? Es el león de la tribu de Judá, la raíz de David,
que ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y entonces, después de que ha oído el león, mira. ¿Y qué ve? Versículo 6. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. ¿Qué oigo? El cordero... el león de la tribu de Judá, que es una imagen que a la gente le encanta porque es el león. Pero cuando yo lo que he oído, el león, lo miro, ¿qué veo? ¿A una fiera pegando zarpazos? No, veo al cordero que ha sido sacrificado. Y entonces entiendo que el león de la tribu de Judá no es una fiera que se va a dedicar a dar zarpazos a diestro y siniestro, sino que ese león, que es de la estirpe de David, se ha actuado como un cordero sacrificado y con su sangre ha salvado a la humanidad, al género humano. Bien, oigo una cosa, a continuación veo lo que significa. Vamos a ver qué pasa con los 144.000. Vamos a ir a Apocalipsis, capítulo 7, y dice lo siguiente, versículo 4. Y oí el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12.000 sellados, de la tribu de Rubén, 12.000 sellados, etc. Esto es lo que oigo. ¿Y qué veo cuando miro? Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Cuando yo oigo el león de la tribu de Judá, oigo, si no me fijo bien en lo que viene a continuación, me creo que el león, pues eso, a fiera a lentelladas. Pero cuando miro aquello que he oído, ¿qué veo? Un cordero que ha sido sacrificado, Cristo. Cuando yo oigo 144.000 pertenecientes a Israel, eso oigo. Pero cuando miro, ¿qué veo? Una gran muchedumbre de todo pueblo, nación, tribu, lengua, etc. Los 144.000 no son 144.000 judíos y mucho menos 12.000 de cada tribu, porque las tribus de Israel han desaparecido desde hace milenios, no siglos, milenios. Aquí de lo que estamos hablando es de un símbolo, un Israel espiritual y un Israel que además es descrito con cifras simbólicas de la Biblia, 12 por 12 por 1000. ¿Por qué 12 por 12 por 1000? Porque 12 siempre es el número de la organización de Dios. Por eso hay 12 tribus. Por eso Jesús elige a 12 apóstoles. Y el pueblo de Dios, que es la organización completa de Dios, es 12 al cuadrado por 1000, que es el número de la plenitud, 144.000. Pero esos 144.000, cuando Juan los mira, no ve a 144.000. Ha oído 144.000, pero cuando él mira, ¿qué ve? Al Israel de Dios, a aquellos que creen en Cristo, no a los judíos, no al Estado de Israel, no disparate parecido. A lo que ve es al pueblo de Dios, que es una gran muchedumbre formada, como es el Israel de Dios, por todos aquellos que han creído en Cristo, independientemente de su pueblo, de su raza o de su lengua. Esto es evidente. Es decir, al final, el Apocalipsis no es que sea un libro imposible de entender o difícil de entender. Es que la mentalidad sectaria de un testigo de Jehová, de un adventista del séptimo día o de un dispensacionalista acaba finalmente emborronando, acaba ensuciando, acaba enturbiando lo que es relativamente fácil de entender si uno se fija en lo que lee. Pero si en vez de fijarte en lo que lees, lo que estás haciendo es intentando ver dónde aparece Putin, dónde aparece Netanyahu y dónde aparece Hamas,
No lo vas a encontrar nunca. Y al mismo tiempo encontrarás lo que no hay, como aquellos que en la Biblia supuestamente encuentran platillos volantes y extraterrestres, que no están en la Biblia, pero como tú has decidido que están, pues acabas viendo platillos volantes y extraterrestres en cualquier cosa. Y esto es tremendamente importante. El libro de Apocalipsis es bastante fácil de entender cuando uno conoce lo que son los giros idiomáticos, cuando uno conoce el simbolismo y sobre todo cuando conoce la historia de la época. Cuando se desconoce todo eso y caes en manos de charlatanes, pues bueno, ahí te puedes encontrar, ni se sabe, vamos, hasta una prima hermana de Netanyahu que pasa por ahí. La siguiente pregunta la formula Ronald Medina, que es un buen amigo del Libor, además también nos sigue en Twitter. Le mando un abrazo muy fuerte a Ronald. Bendiciones, mis estimados hermanos César y Rosana. Qué bendición este programa. Tengo una pregunta. Crecí en iglesia y pertenezco a una donde está el problema de nepotismo. Los pastores de ambas iglesias ya han fallecido y dejaron a cargo del lugar a sus esposas, no permitiendo que otro hermano preparado asumiera el pastoreado. ¿Está bien o mal? De antemano, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Ronald. Bueno, vamos a ver, aquí hay distintas cuestiones. Yo creo que hay gente que en un momento determinado puede tener hijos que se hagan cargo de un ministerio si efectivamente tienen ese don. No es muy habitual porque el Espíritu Santo reparte dones y el hecho de que un padre sea pastor o sea predicador o sea maestro de la palabra no tiene por qué significar que lo sea uno de sus hijos, pero ocasionalmente se da. Yo he llegado también a conocer a gente que fue pastor de una congregación durante muchos años y que la congregación quería que su hijo lo sucediera como pastor y el hijo, con bastante buen criterio, pues no quiso ser pastor porque él consideraba que no tenía ese don de pastor que era necesario. De modo que esta es la primera cuestión. En principio, el hecho de que alguien que sea familiar del pastor pueda sustituirlo no tiene por qué significar nada en sí bueno o en sí malo, sino que ahí hay que atender al hecho de si tiene un don o no. Esa es la primera cuestión. Segunda cuestión, y eso sí es muy importante, y es el hecho de aquellas personas que acaban constituyendo un ministerio que es un negocio familiar. Y entonces la iglesia es el equivalente a abrir una fábrica de bicicletas o abrir un despacho de abogados. Igual que el abogado que ha abierto un despacho se lo deja a su hijo, lo cual es totalmente lícito, o el que ha abierto una fábrica de bicicletas deja el negocio a los hijos, pues hay gente que considera que la iglesia es un negocio y por lo tanto la tiene que heredar su familia. Y eso sí que es no tolerable y eso sí que es no bíblico. Y eso es algo que tiene que quedar claro. Y, por supuesto, eso deriva directamente del hecho de que el ministerio para muchas personas es una profesión y es la manera con la que se ganan la vida. Y claro, cuando se parte de esa idea, si efectivamente esto es mi profesión, si la iglesia es mía, no del Señor, sino que es mía, pues claro, yo se la dejo a quien quiero, igual que si yo me compro un automóvil y mañana me muero, pues le puedo dejar el automóvil a quien me parezca, a mi mujer, a mis hijos o al asilo de loros tartamudos. Esto es así. Y eso sí es muy grave. Y es muy grave porque implica una visión del ministerio que es una visión profesionalizada, que es una visión asalariada y que es una visión además donde se da la circunstancia de que finalmente, como es mío, se lo dejo a quien quiero. Y eso no solamente no es bíblico, sino que es antibíblico. Ahora, el hecho de que puedan existir lazos de parentesco en sí no es ni bueno ni malo. Eso tiene que quedar determinado por los dones que tiene cada persona y por el hecho de si efectivamente la congregación lo acepta o, por el contrario, a la congregación se lo imponen de la misma manera que a los trabajadores de una fábrica les impones cuál va a ser el nuevo director general, les guste o no les guste. Muy bien. Juá 3141 dice: muy buenas y gracias por la luz que dais. En Santiago 2:24 no cambia el mensaje tan repetido por Pablo, sobre todo por el orden en que los cita Santiago. Gracias. No, pero me parece muy bien que se cite ese pasaje. Vamos a ir a Santiago 2:24
En un momento determinado, Pablo, y no hay nada más que ir pues a textos como Efesios 2 del 8 al 10, como a la carta a los romanos, como a la carta a los gálatas, es un gran enseñador, un gran maestro de la justificación por la fe sin las obras, y es un gran maestro de cómo la salvación es por gracia a través de la fe, y la justificación es solo por la fe sin las obras. Esto es algo que Pablo enseña de manera contundente, pero que en un momento determinado lo que sucede es que Santiago parece que niega eso y, por ejemplo, en el caso de la Iglesia Católica, tergiversa lo que dice el texto de Santiago para afirmar eso. Y dice aquí lo siguiente, Santiago capítulo 2, y es muy interesante lo que dice Santiago. Dice así, versículo 22. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. La interpretación católica sería la de aquí veis que el hombre no solo es justificado por la fe, sino también por las obras. Pero el texto no dice eso. El texto no está diciendo que Abraham es justificado por las obras. De hecho, cita de Génesis 15, donde se dice que Abraham creyó y fue contado por justicia su fe, fue justificado por la fe. El texto lo que dice es que nosotros, para ver que alguien ha sido justificado, no lo vemos solo por la fe, sino que lo vemos por las obras. Y es distinto. Santiago en ningún momento dice que uno es justificado por las obras más la fe, sino que vosotros veis que una persona es justificada no solo porque veis su fe, sino porque veis sus obras. Y eso es verdad. Cuando una persona cree en Cristo y es justificado por la fe, nosotros, que no podemos ver el corazón de las personas, salvo excepcionalmente si el Señor nos concede esa gracia, pues bueno, podemos creer que efectivamente esa persona ha sido justificada por la fe. Pero es algo que tenemos que imaginar, realmente no tenemos acceso a su corazón para saberlo. ¿Cómo vemos, que es el verbo que utiliza aquí Santiago, que esa persona ha sido justificada por la fe? Bueno, pues lo vemos por las obras. No porque las obras le justifiquen, sino porque las obras nos permiten ver esa justificación a través de la fe que se ha producido con anterioridad. De ahí la importancia de insistir en el ves, el veis, etcétera, que utiliza Santiago. Y esto es verdad. Cuando yo puedo ver, porque yo soy un ser humano, no soy el Dios omnisciente que ve el corazón de las personas, ¿cómo puedo yo ver que una persona ha sido justificada por la fe? Pues por las obras. Si yo efectivamente veo que una persona ha cambiado de vida, si veo que da los frutos propios de la conversión, si veo que es una persona obediente, yo veo que efectivamente se ha producido una justificación que es por la fe. Si por el contrario no veo ese cambio de vida, no veo una conducta que sea propia del creyente, no veo que efectivamente se produzcan los actos que cabe esperar de una persona que se ha convertido, pues, en fin, me puede decir que ha creído y que es justificado por la fe, pero lo más seguro es que sea prudente que yo tenga dudas al respecto. La siguiente pregunta la formula Rivera Brazo y dice, ¿qué evidencias arqueológicas hay de que Apocalipsis fue escrito antes del 70? Ya que en escritos cristianos extrabíblicos pareciera apuntar a que fue escrito por los 90. Bueno, vamos a ver, no hay escritos cristianos extrabíblicos que apunten a que Apocalipsis fue escrito en los 90.
La idea de que Apocalipsis se escribió en los 90 es una idea que va de la mano del dispensacionalismo, porque claro, el libro de Apocalipsis hay que interpretarlo ya en los 90, cuando ya se destruyó el templo, cuando ya tuvo lugar la gran persecución neroniana contra los cristianos, y entonces así te puedes inventar que va a haber un tercer templo, que se va a reconstruir en la semana 70 de Daniel y otros disparates propios del dispensacionalismo. Los que se refieren a un libro escrito en los 90 y a una persecución de Domiciano, de entrada se refieren a algo inexistente. No hubo persecución con Domiciano. Domiciano persiguió, en algún caso ejecutó aisladamente a alguna persona que había abandonado la religión romana, pero que curiosamente no se había convertido al cristianismo, se había convertido lo más posiblemente al judaísmo. De manera que la idea de una persecución de Domiciano carece totalmente de base histórica, aunque hay gente que lo repite por boca de ganso, y con eso de que lo repite, pues la gente piensa que será verdad, porque claro, si lo dice esta persona, que es un ignorante, pero que yo creo que no lo es, pues será cierto. El Apocalipsis contiene mucha evidencia interna de estar escrito antes del año 70. Voy a mencionar 4 aspectos en este sentido, 4 argumentos del propio libro de Apocalipsis que me parece que son importantes, aunque quisiera aprovechar para recomendar a nuestro amigo que se matricule del curso de Apocalipsis en Teshuvá, donde se tratan estas y otras cuestiones de manera más amplia. Aquí me voy a limitar a 4 argumentos, pero podría dar muchos más argumentos que desarrollo en ese curso de Apocalipsis de Teshuvá. Primer argumento. Lo que se profetiza en Apocalipsis se va a cumplir dentro de muy pronto. No es algo que se va a cumplir a miles de años de distancia, sino muy pronto. Versículo 1 dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Si el tiempo está cerca y esto va a cumplirse dentro de muy poco, no pueden ser 2000 años. Y por mucho que queramos retorcer la referencia al muy pronto, está cerca, no puede ser 2000 años, ni 1500, ni 1000 años. Cristo se aparece a Juan, que está cautivo en la isla de Patmos, para hablarle de algo que va a ser muy pronto. ¿Qué significa muy pronto? Pues hombre, muy sencillo, el Apocalipsis te permite ver la época en la que es la profecía, y esa época es los años 60 del siglo I. ¿Y por qué podemos decir esto con tanta seguridad? Bueno, pues vamos a ir a Apocalipsis y versículos del capítulo 17 y versículos del 9 al 11, que efectivamente están hablando de las cabezas de la bestia, que no es otra cosa que el Imperio Romano. Y dice lo siguiente. 9. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído. Uno es, y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Aquí hay una referencia clara a cuándo va a ser esto. ¿Cómo lo sabemos? Hombre, porque esa bestia tiene 7 montes. La ciudad de Roma, la ciudad de los 7 montes o de las 7 colinas. ¿En qué época de Roma? Bueno, pues aquí se habla de 7 reyes. 5 han pasado. César, Octavio, Tiberio, Calígula y Claudio. Uno es Nerón y otro va a venir por poco tiempo, Galba. Cuando Nerón se suicida, quien se convierte en emperador es Galba, pero duró apenas pocos meses, poco tiempo. De manera que encajar esto
es enormemente fácil, porque nos está diciendo en qué sitio sucede. Tercero, por si esto fuera poco, además se habla del número de la bestia, y el número es el 666. El número, algunos dicen, en realidad el número es 666. Y uno dirá, ¿es lo mismo? No, no es lo mismo. Y si usted piensa que es lo mismo, es porque desconoce cómo son los números romanos. Nosotros partimos de un sistema de números que son números distintos de las letras. Es un sistema que inventaron los indios, que tomaron los árabes y que trajeron a Europa, y por eso se llaman números arábigos. Y entonces el 6 siempre es un 6, y ese 6, según el lugar que ocupe en la cifra, puede ser 6, puede ser 600, puede ser 60, puede ser 6.000 o puede ser 6 millones. Pero siempre es un 6, depende del lugar en la cifra. Los números en el antiguo Israel, pero también en Grecia y en Roma, eran letras. Y cada letra tenía un significado, y por lo tanto no es 666, sino 666. ¿Esto qué significa? Hombre, pues muy sencillo, que aquellos que decían ya en los años 80 ese disparate de que el número de la bestia era el código de barras y era un 666, no tenían ni idea de lo que dice Apocalipsis, y lo que tenían era una mente calenturienta y estaban engañando a la gente. Y los que dicen hoy en día que el número de la bestia, ese 666, es www. Es decir, Internet, hombre, imaginativos son, pero están diciendo un disparate que indica una profunda ignorancia de lo que son los números en la época que se escribe Apocalipsis. Pero si efectivamente creemos lo que dice Apocalipsis, que es 666, no 666, ¿con qué nos encontramos? Con Nerón César. Porque cuando uno toma Nerón César y va cogiendo cada una de las letras, le pone su valor numérico y la suma, la cifra de Nerón César es 666. Nerón César llevaba décadas muerto en el año 90, pero era el emperador todavía a inicios de los años 60, antes de desencadenar la primera persecución general contra los cristianos que aparece profetizada en el Apocalipsis. No solo eso, cuarto argumento. Además, Apocalipsis señala cuál es la gran ciudad que acaba siendo destruida por la bestia. Una gran ciudad que durante un tiempo se apoya en los 7 montes, en la ciudad de Roma, pero que en un momento determinado la bestia, que es Roma, y que tiene además un número que es Nerón César, en ese momento la va a destruir. ¿Y cuál es esa gran ciudad? Pues es que es muy claro, lo dice también Apocalipsis. Si no estás perdido con las falsas profecías de los charlatanes dispensacionalistas, seguramente lo habrías visto. ¿Por qué? Porque fíjense lo que dice Apocalipsis capítulo 11 y versículo 8. La gran ciudad, y la gran ciudad solo es denominada en Apocalipsis esa ciudad que se llama Babilonia la Grande, y que algunos se ponen a especular, a quien ha dicho que era el papado, hay quien dice que va a ser el Consejo Mundial de Iglesias, etc. Pero si Apocalipsis dice cuál es la gran ciudad, y dice en el versículo 8, y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. ¿Y esa cuál es? Donde también nuestro Señor fue crucificado. La gran ramera que va a destruir la bestia, cuyo número es Nerón César, se da la circunstancia de que es Jerusalén, la ciudad donde Jesús fue crucificado. Y esto se cumplió, esto se cumplió matemáticamente, porque en un momento determinado, esa gran ramera, esa gran ciudad donde fue crucificado Jesús, Jerusalén, esa gran ciudad que se apoyaba en las 7 colinas de Roma, porque para matar a Jesús en quien se apoyó fue en el gobernador romano Pilato, y para mantenerse en el poder el Sanedrín se apoyaba en el poder de Roma, esa gran ciudad fue destruida por la bestia, por Roma. ¿Cuándo? En el año 70 después de Cristo.
y inmediatamente después de la caída de Nerón. Y cuando vino un emperador más breve, como dice claramente Apocalipsis 17, que fue el emperador Galba. De tal manera que el libro de Apocalipsis, que contiene distintas profecías, insisto, bastante más fáciles de entender de lo que parece, siempre que leas el libro y conozcas el vocabulario. Si te dejas llevar por el dispensacionalismo, jamás entenderás Apocalipsis. Entrarás en una especie de escatología ficción, recoge una serie de profecías que se pronuncian en los años 60 y que se cumplen entre el año 63 y el 70. Y ahí encaja tanto lo que es la herida de la bestia, cuando Nerón se suicida, como la persecución de los cristianos desencadenada por Nerón, como la destrucción de esa ciudad adúltera y sanguinaria que es Jerusalén. Y en este sentido, el libro de Apocalipsis es muy claro y solamente se puede haber escrito, como muy tarde, a inicios de los años 60, para que se cumplieran las profecías de los 60 y del año 70. Si el libro se hubiera escrito en el año 90, sería un fraude, porque haría aparecer como profecías cumplidas lo que todavía estaba por cumplir, como dice el versículo 1, muy pronto, porque el tiempo está cerca. Esto es evidentísimo, pero claro, hay que saber historia, hay que conocer el vocabulario bíblico, hay que conocer las expresiones idiomáticas propias de los judíos, y si no se conoce esto, bueno, pues claro, en Apocalipsis puede aparecer, vamos, hasta la final de la NBA, si a eso vamos. Que se matriculen en el curso de Apocalipsis, ¿verdad, César? De Teshuvá, que les va a bendecir mucho y les ayudará a entender muchísimas cosas. Yo creo que en ese sentido es de las mejores cosas que podrían hacer. E insisto, acabo de resumir 4 argumentos sencillos. El libro de Apocalipsis, cuando se entiende, está lleno de argumentos que muestran que es un libro que solo pudo escribirse a inicios de los años 60, porque el libro de Apocalipsis tiene muchísimas claves que hablan de Roma, que hablan de ese Israel de la época de los años 60, de esa Jerusalén de la época de los años 60. Claro, está lleno de simbolismos porque era la manera de poder trasladar el mensaje con seguridad. Exacto. Exactamente. Vamos a ir terminando, César. José Montoya, de Medellín, Colombia, cuando estuvo viendo el vídeo donde hablábamos de todo el funcionamiento de Bellevue, le sorprendió que no tuviéramos un pastor que administra la congregación. Y entonces dice, me gustaría que alguien me explique más acerca de esto. Gracias. Gracias a ti, José. Un abrazo. Bueno, es muy sencillo de entender. Vamos a ver, el modelo de gobierno eclesial del Nuevo Testamento lamentablemente es muy poco común. ¿Qué hay en el Nuevo Testamento como un modelo eclesial? No un pastor a secas, un pastor solo. No hay un solo pasaje en el Nuevo Testamento donde se hable de que la congregación está supervisada por un solo pastor, sino que siempre se habla de un consejo, de un conjunto de presbíteros o obispos, que significa supervisor, no significa otra cosa, o de ancianos. Por ejemplo, si nosotros vamos a la carta de Santiago, donde hace referencia a ese tipo de gobierno, en Santiago, capítulo 5, y versículo 14 dice lo siguiente. Santiago 5:14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. No dice que llame al pastor de la iglesia, sino que llame a los ancianos de la iglesia. El modelo de funcionamiento de la iglesia en el Nuevo Testamento es un consejo de presbíteros, ancianos, es lo que significa la palabra presbítero, que en otros casos se les llama episcopoi, pero siempre en plural, es decir, obispos, hemos terminado traduciendo, pero no se parecen en absoluto al obispo de la Iglesia Católica o de la Iglesia Ortodoxa. Obispo es una palabra secular en griego que simplemente significa supervisor. Y la Iglesia primitiva tenía un conjunto de supervisores.
No es hasta el siglo II cuando ya se diferencia entre presbítero y obispo, hasta el siglo II bien entrado. Y además se considera que el obispo está por encima del presbítero cuando en el Nuevo Testamento es exactamente lo mismo. Se llama indistintamente obispo y presbítero o anciano a este tipo de persona que tiene ese ministerio. La Iglesia Católica va a crear una jerarquía a lo largo de la Edad Media en la que el papel del obispo cada vez es más importante, incluso se llega a crear un superobispo que es el arzobispo y un superobispo que es el cardenal, que es algo que no aparece en ningún momento en el Nuevo Testamento, y debajo está un presbítero que suele ser el que gobierna, ese sacerdote ya convertido en sacerdote en contra de lo que enseña el Nuevo Testamento, una iglesia local. Cuando llega la Reforma, evidentemente, en muchos casos, ese sacerdote, ese párroco, ese presbítero se convierte en pastor, enseña la palabra de Dios, se puede casar, como la Biblia dice que se pueden casar los obispos, pero en última instancia se sigue con ese gobierno monárquico, como llaman algunos, de la Iglesia. A veces el pastor es electivo, a veces lo designa el obispo, en fin, esto varía, pero es una sola persona. Ese modelo no es el modelo que encontramos en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento es un consejo de supervisores, por decirlo de alguna manera, donde además la gente que forma parte de ese consejo es porque de acuerdo a sus dones ha sido reconocido por la Iglesia en el ejercicio de esos dones y forma parte del consejo. Y entonces, efectivamente, esa es la situación que aparece en la Biblia. Hay denominaciones que funcionan de esa manera también y es el modelo que hemos seguido en Bellevue. En Bellevue siempre hemos querido seguir única y exclusivamente el modelo de la Iglesia y no otro, que aparece en el Nuevo Testamento. Por eso no hay ministros asalariados, por eso la gente que forma parte del consejo, por supuesto, es elegida por la congregación en cuanto al reconocimiento de los dones que tiene y por eso no hay un solo pastor ni lo va a haber. Esta es la historia, pero no por capricho, no por innovación, no por hacer algo que sea una moda distinta, sino por obedecer de una manera estricta lo que enseña el Nuevo Testamento. Bueno, César, pues yo creo que igual nos podemos despedir aquí. No quiero abusar más de tus fuerzas y tu día. Bueno, yo la verdad es que me divierto mucho, ¿eh? Yo tengo que decir que entre las actividades que desarrollo, las sesiones estas de preguntas y respuestas del Gibor, a mí personalmente me gustan mucho, se me pasa el tiempo volando. Luego sí. Veo que llevamos casi 1 hora y 20 y digo, Dios mío, pues si llevo hablando casi 1 hora y 20, pero lo disfruto muchísimo. Y si me lo permites, Rosana, puesto que ya nos vamos a despedir y nos vas a despedir, de nuevo yo quisiera dar las gracias a toda la gente que se acerca a este canal del Gibor, dar las gracias a todos aquellos que se han hecho con la Biblia de estudio de César Vidal, dar las gracias a los que incluso se atreven a matricularse en Teshuvá o siguen los cursos en YouTube de este canal, los cursos de estudio bíblico que se dan en la iglesia de Bellevue y por supuesto dar las gracias a los suscriptores, a los amigos, a los seguidores del canal del Gibor por su enorme paciencia, por su cariño y sobre todo por su interés de las escrituras. Espero que hayan disfrutado de esta nueva sesión y espero que hasta que nos volvamos a encontrar, que Dios los bendiga. Amén.